Tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Nuestro programa A las 9 con usted está listo para hoy conversar sobre pintura, sobre plástica, sobre lo que un cuadro situado frente a nosotros nos dice. Y yo creo que hoy será un programa tranquilo, sereno. Es importante subrayar que en medio del vértigo, de las noticias que van y vienen, de la polémica, de la sospecha, de la decepción y todo esto que ocurre en general cuando nos damos cuenta de la noticia actual, especialmente en nuestro país, y del absurdo de algunas noticias, realidades, mejor dicho, de algunas realidades, de pronto sentimos la necesidad de acercarnos a la serenidad, de dedicar un espacio a mirar un cuadro, por ejemplo. Esa es la intención y el objetivo de esta serie de programas que hemos iniciado el año de hoy, este año, y ya llevamos un par de años haciéndolo con Víctor Guzmán, maestro de artes plásticas justamente, y la experiencia de situarnos frente a un cuadro que algo nos dirá más allá de la plástica que está frente a nosotros, más allá de esa realidad de color, de forma, de textura, y que algo nos mueve en nuestro interior. Finalmente, pues ya dijo el filósofo que el arte es un atisbo de lo divino. Será como quiera, y le damos la bienvenida a Víctor Guzmán, que hoy está con nosotros. Víctor, muy buenos días. Muy buenos días, Yolanda, aquí con el gusto de siempre, de cada mes estar aquí frente a una obra de arte. Y efectivamente, tal y como tú lo dices, creo que será un espacio, un remanso en medio de la ajetreada realidad que estamos viviendo, del diario ajetreo. Y el día de hoy seleccionamos una obra perteneciente al impresionismo, pero es una de las obras más importantes del movimiento impresionista, realizada por Claude Monet, que se trata precisamente, de una vez decimos el título y el nombre del cuadro que vamos a ver, que se llama Impresión Sol Naciente, que es de 1872. La fechó en 1872, pero aunque parece ser que fue hecha en 1873, por alguna razón la puso esa fecha. Pero es un cuadro muy importante para el movimiento impresionista, Yolanda, porque prácticamente es el cuadro que da el origen, es el origen, el del título del movimiento del impresionista, ni más ni menos. El sol naciente se llama. Impresión Sol Naciente. Impresión Sol Naciente. Este es el cuadro al cual nos vamos a referir a lo largo del programa. Así si usted es. tiene la oportunidad, tiene por ahí una enciclopedia o está en la computadora, pues usted pone el título del cuadro para que lo tenga frente a sí y podamos conversar y ver los detalles. Agradezco a todo el equipo que está presente hoy en la realización de este programa, empezando por nuestra directora de producción, Ángeles Rodríguez. Muchas gracias, Angelito. Está también Víctor Hugo Barbosa, Claudia Fernández, Tania, muchas gracias, Tania, que hoy nos apoya con los teléfonos. El teléfono es el 3030-5350, repito, 3030-5350, por si usted desea participar y darnos una opinión. Impresión Sol Naciente, el título del cuadro de Claude Monet que hoy presentamos con la presencia de Víctor Guzmán. Y yo le voy a pedir a Claudia que para empezar nos ubique con la imagen de este cuadro para que todos los amigos que nos siguen a través de la televisión o de la computadora pues puedan también apreciarlo, y nuestros amigos, queridísimos amigos de la radio, pues puedan también participar con su imaginación de la descripción que haremos Víctor Guzmán y esta servidora del grupo del cuadro Impresión Sol Naciente, que es algo verdaderamente excepcional. Víctor, ¿te parece si adelante? Aquí mira, aquí tenemos aparece ya el cuadro. Efectivamente, como podemos ver, es un cuadro realmente extraordinario. Se trata ni más ni menos que de un amanecer en el puerto de Le Havre, el lugar donde vivió Monet desde muy pequeño, y vemos justamente un sol matutino que intenta despegar, desplazarse, salir de la niebla. Y lo más interesante del cuadro, precisamente empezando por las partes, por la descripción cromática, es un cuadro realizado con colores complementarios, los azules y los violetas contrastando con los naranjas y los rojos. Entonces,
Ahí lo que vemos precisamente es una amanecer en el puerto de Le Havre, vemos una barca en primer plano, vemos las pinceladas, una pincelada suelta, una pincelada libre, precisamente para poder describir de manera muy espontánea y muy inmediata lo que estaba observando Monet, que era este amanecer, insisto, en este puerto de Le Havre. Entonces, esto es realmente lo que llama la atención del cuadro, que para algunos le llaman abocetado, efectivamente, porque en realidad lo que intentó Monet es captar esa impresión instantánea de un sol que está surgiendo en el horizonte del puerto de Le Havre. Entonces, esto es lo más importante de todo, el captar esta instantánea por medio del color, básicamente. Eso es fundamentalmente lo que estamos viendo aquí en este cuadro, como te digo, como les digo a los amigos de la radio, manejado con violetas, básicamente los tonos violetas y naranjas, es decir, un contraste complementario muy interesante, con colores secundarios, pero que juntos precisamente conforman un cuadro muy armónico y que nos produce la sensación atmosférica. Uno puede sentir la atmósfera húmeda del ambiente, del ámbito, del puerto. Entonces esto es creo que realmente lo que destaca fundamentalmente en el cuadro. Es importante subrayar justamente la paleta maravillosa que maneja el pintor y cómo al presentar el cuadro en un primer momento la vista te jala la vista hasta el sol como corazón del cuadro. Exactamente, es el punto focal en la composición del cuadro, por el color por supuesto y por la composición misma. El color, que es el punto más brillante, es un rojo naranja muy brillante que se alcanza a ver entre la bruma del puerto, del ámbito, y efectivamente es el punto focal, el sol inmediatamente nos llama la atención y el reflejo de este sobre el agua. Estos son los dos elementos más importantes y lo equilibra. El sol y su reflejo están cargados hacia el lado derecho del cuadro según lo estamos viendo y lo equilibra con las barcas oscuras que se ven un poco silueteadas, que se ven del lado izquierdo del cuadro. Entonces está muy bien equilibrado compositivamente el cuadro. Tenemos entonces hoy, vamos a hablar un poco de Monet, que era considerado realmente pues la cabeza del grupo de impresionistas, ¿no, Víctor? Sí, cómo no, realmente sí. Bueno, quien realmente inspiró y motivó muchísimo a los pintores impresionistas fue Manet, Edouard Manet, que desde su Desayuno sobre la hierba de 1863 causó gran impresión en los pintores jóvenes. Él era un poco más grande que el resto de los pintores, que Monet mismo. Aquí lo vemos a Claude Monet, pero Edouard Manet, al pintar ese cuadro, el Desayuno sobre la hierba, realmente fue un cuadro importantísimo, que llamó la atención a todos los jóvenes y se convirtió un poco en el líder del grupo. Pero Claude Monet, definitivamente, una vez que ya se constituyó el grupo de pintores impresionistas, fue sin lugar a dudas quizá el más impresionista de todos los pintores impresionistas, por decirlo de alguna manera. Claude Monet, efectivamente. Aquí lo estamos viendo en varios retratos y acabamos de ver un autorretrato. Aquí estamos viéndolo ya más grande, una abundante barba. Así es. Claude Monet nace en París en 1840 y sí, figura clave pues del movimiento impresionista y él vivió mucho tiempo también en el puerto de Le Havre, ¿no? Ciertamente. Vivió en el Le Havre siendo niño, desde pequeño, pero después vivió en París y finalmente se trasladó a vivir a Giverny, al lugar donde él mismo construyó su estudio y su casa y construyó y diseñó los jardines, unos jardines extraordinarios allí en Giverny, en donde prácticamente vivió el resto de sus días, de su vida. Imagínate qué maravilla, ¿no? Sus últimos años, claro, observando junto a las plantas ahí el lo vemos cambio de luz. En Giverny, justamente. El cambio de luz que se operaba cada día, el estanque, los nenúfares. Los nenúfares, efectivamente, ahí lo vemos con un puente japonés que él mismo diseñó, ahí en la parte de atrás, ahí en
en este Sí. espacio de Giverny. Y una larga vida tuvo, muere 86 años, algo así, ¿no? Sí, efectivamente. Pues cómo no disfrutar de esos últimos años de su vida en este lugar que él recrea para habitarlo y para dejarse empapar de la luz de diferentes maneras. Por supuesto, y gozar del colorido de las flores y de las plantas que él mismo había sembrado ahí en Giverny. Sí. Así es. Estamos hablando de Claude Monet y estamos hablando de uno de sus cuadros más emblemáticos, Impresión, justamente, Sol Naciente. Exactamente. Que me parece muy fuerte para ser un sol naciente. De pronto yo habría pensado que... En un Sí, color porque más tenue. el sol suele nacer más tierno, Sí, ¿no? efectivamente. Pero es fuerte. Y esa intención de Claude Monet de pintar la inmediatez, a golpe de vista, como... Y es interesante Eso es. cuando uno está frente al mar o frente al campo, de pronto cerrar los ojos y abrirlos en una primera impresión de la escena. Es maravilloso cómo ves los manchones de color, que ya todo en conjunto tiene sentido. Pero de pronto en esa primera impresión, hágalo y verá que se trata de una experiencia interesante hacerlo de esa manera, ¿no? Muy bien, efectivamente. Y eso es exactamente lo que hizo Monet, quedarse con esta primera impresión. Y el título justamente pues proviene del mismo, cuando estaban organizando la famosa exposición de 1874, que es la que da origen al movimiento impresionista, que se organizó en el estudio del fotógrafo Nadar, en donde participaron los miembros de una sociedad de pintores, escultores y grabadores, Sociedad Anónima de Pintores, Escultores y Grabadores, y entonces exponen ahí en el espacio del fotógrafo Félix Tournachon, apodado Nadar, y les permite en su estudio hacer la primera exposición impresionista, justamente toda una serie de pintores que habían sido rechazados del Salón de París, es decir, el salón oficial, Sí. y que en 1863 justamente cuando Manet intenta presentar su cuadro del Desayuno sobre la hierba, son rechazados y se crea el famoso Salón de los Rechazados. Y luego, ya una vez que se da este rechazo por parte del salón oficial, entonces se crea este grupo para poder exponer independientemente. Vamos a ir a un corte, el teléfono 3030-5350, volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. Estaba reflexionando sobre este episodio de la historia de la plástica occidental, por supuesto, y siempre me ha llamado la atención como si usted le pregunta, no sé, a 10 personas cuál es su pintura favorita o su época favorita, 8 tal vez, 7, 8 contestarán impresionismo. Es curioso cómo este movimiento llegó e impactó tantísimo a su momento y lo sigue haciendo a través de la historia. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Efectivamente. Víctor, y sin embargo, estamos a inicios del siglo XXI y sigue siendo impactante el movimiento impresionista y lo seguimos disfrutando como si hubiese sido ayer la exposición y seguimos gozando de esas pinceladas, de esa libertad, de esa luz que capturan de una manera sorprendente. Es interesante, bueno, porque hay tantos movimientos en la historia de la plástica, sí, y de pronto este es uno de los más fuertes, sin duda, en la opinión del receptor. Efectivamente, y además es el primero de los movimientos del arte moderno, que definitivamente sí causó un gran impacto toda esta obra, tal y como lo decías tú, el manejo de la luz es extraordinariamente impactante, y el colorido sobre todo también. Entonces yo creo que todo esto hace que se hayan creado obras muy bellas que siguen presentes en nuestra mente y en nuestro gusto, en el gusto del público en general. Y ya que estamos viendo a Claude Monet, será interesante visitar con él los lugares que a él le impresionaron. Estoy pensando, por ejemplo, en el Boulevard de Capuchinas. Así es. Que, bueno, tiene un cuadro con este nombre y que le pediremos a Claudia Fernández, nuestra compañera en la producción, en el apoyo visual, que nos permita para también ir a describirlo, para que nuestros amigos que nos reciben a través de la palabra solamente y no la imagen, puedan también participar de este cuadro, Boulevard de Capuchinas. Ahí sí. Lo tenemos, Víctor, por favor, sí, adelante. Efectivamente, bueno, pues es el famosísimo Boulevard de Capuchin, y ahí en ese acercamiento vemos
justamente esta pincelada tan libre, tan suelta, y esta manera tan escueta, por así decirlo, eliminando detalles superfluos y quedándose con lo esencial, y realmente viendo un cuadro que es ni más ni menos impresionista también, como fue Impresión Sol Naciente, justamente por eso, porque lo que capta es esa impresión única y exclusivamente con algunos trazos muy libres, lo que es nada más los edificios y los árboles de este Claudia, bulevar. ¿nos dejarías la pintura anterior para verlo completo antes de ir a los detalles, por favor, y continuar la descripción de este cuadro, ya que este detalle es la parte superior del mismo? Exactamente. Pero sería interesante verlo completo para lograr... Ahí lo vemos completo. Gracias Claudia, para continuar con la descripción. Sí, efectivamente, y vemos cómo todos los viandantes, todos los paseantes, los flaneurs, les flaneurs, sí. Exactamente, les flaneurs, en este bulevar famosísimo de Capucines, y vemos cómo los árboles se convierten en una mancha esfumada, casi fantasmagórica, efectivamente, y que bueno, en un principio algunos de los críticos, por supuesto, los críticos estuvieron siempre en shock frente a esta obra, y a todos los demás cuadros impresionistas, que por cierto hay que decir que el cuadro de Monet, Impresión Sol Naciente, que así fue como Monet le llamó, cuando le preguntaron, bueno, ¿y cómo le vamos a, cuál es el título de tu cuadro? Pues pónganle Impresión Sol Naciente, sí. Porque lo que él quería era justamente eso. Para él lo que quiso pintar fue esa impresión momentánea, instantánea. Es que la realidad se nos impone y nos impresiona al ser humano, ¿no? Claro. Es una impronta la que deja a través de nuestros sentidos, diría Aristóteles. Exactamente. Pero ahí está, es una impresión, justamente. Y justamente tal y como tú dijiste, es una impronta, es una marca, ¿sí? Una impresión inmediata, espontánea. Y un crítico, Leroy, Louis Leroy, al ver el cuadro de Monet, Impresión Sol Naciente, se refirió a ellos de manera muy despectiva, así como impresionistas, cosa que a los pintores no les importó, y al contrario se quedaron con el mote que el crítico Louis Leroy les impuso. Pero aquí justamente es lo que estamos viendo otra vez, una impresión del Boulevard de Capucines, y efectivamente es también eso, una impresión del espacio creado por los pinceles de Monet. Pues ahí está. A mí desde el nombre de el impresionismo, estas impresiones, pues nos da para reflexionar muchísimo en qué es lo que pasa cuando tú, ser humano, eres impresionado por la realidad. Así es. De qué manera te estimula, de qué manera te fuerza a tomar una actitud frente a la realidad. Claro, claro, justamente eso es. Y estamos viendo el Boulevard de Capuchinas, y estamos hablando de Claude Monet, de este pintor francés impresionista. Él nació, decíamos, en París, muere en Giverny en 1926. Figura muy importante del movimiento impresionista. Y bueno, ¿qué otra cosa podríamos decir? Que nunca dejó de ser impresionista, precisamente. Muere en el 26, o sea, realmente ya muy adentrado el siglo XX. Y nunca dejó de pintar impresionista, es decir, mientras él seguía pintando impresionista, se dieron todos los movimientos prácticamente de los ismos, se dio el fauvismo, se dio luego el expresionismo, apareció el cubismo, apareció luego el dadaísmo y luego el surrealismo. El puntillismo también. El puntillismo también, efectivamente, como un movimiento post-impresionista, o neoimpresionista más bien, el puntillismo como el movimiento neoimpresionista, pero Monet nunca dejó de pintar al estilo impresionista, hasta su muerte, hasta sus últimos momentos pintó impresionista. Figuras como Renoir, Sisley, Basile, por ejemplo, por supuesto de Cézanne, Degas también, claro. Sí, y bueno, ahí nos encontraremos también a esas figuras emblemáticas de la pintura como un Van Gogh. Efectivamente, como un pintor post-impresionista, ya ellos como post-impresionistas. O Gauguin mismo, ¿no? Gauguin mismo también. Ahí estamos viendo acercamientos que me parece muy interesante verlos. Bien, gracias, Claudia. Sí, ver estos acercamientos para ver efectivamente cómo con unas cuantas pinceladas Monet logra describir
o presentarnos esta impresión precisamente de cada uno de los elementos del cuadro, Sí. ya fueran los árboles, ya fueran los carruajes o los flâneurs, como dices tú, los paseantes Sí. en este boulevard de Capuchines. Pero fíjate qué interesante. Sí. En esa pincelada, Sí, tú puedes casi imaginar la actitud, el semblante supuesto, de los claro. paseantes, el ritmo de la carreta, ¿no es cierto? exactamente, las actitudes corporales Sí, de sí, los, sí, sí, de los logradísimo. paseantes y efectivamente también de los carruajes, el movimiento de los carruajes. Y la presencia como habitantes principales de todos esos árboles que están ahí casi como espectros. Exactamente, ¿Mm? sí, exactamente, los árboles también, creando una masa ahí esfumada. Sí. Pues ahí está, estamos hablando de Boulevard de Capuchines, es el Boulevard de las Capuchinas o de Capuchinas, Sí. y estamos hablando de Claude Monet. Ojalá que usted esté disfrutando también de este programa. A mí me encantaría que nos diera su punto de vista. ¿Qué le pasa cuando ve por primera vez este cuadro? Si lo ha visto por primera vez, ¿qué experimenta? ¿Qué emoción le produce este cuadro? 3030-5350 es nuestro teléfono y estará para atenderlo Tania, muy contenta de recibir su llamada. Muchas gracias por ello. Bueno, vamos a continuar con este cuadro, Víctor, ¿o quieres elegir Si podemos ver otro más para complementar y para ver exactamente en qué consiste el estilo impresionista. Bueno. A lo mejor podemos ver la de la Grenouillère. Bueno, vamos a pedirle a Claudia que nos permita ir a otra de las imágenes que con toda antelación en la producción fueron llevadas a la computadora para tenerlas listas y seguir apreciando un poco más en conjunto la obra de Claude Monet, con esas pinceladas tan libres, Así con esa es. captura de lo instantáneo. Y de la luz sobre todo, la también, luz, por sí. supuesto. ¿Cómo capturar lo instantáneo? Sí. Víctor, la poesía también tiene un reto. De pronto Claro. vives y quieres elegir una palabra que captura lo instantáneo. ¿Será posible? ¿Cómo capturar la poesía, lo instantáneo o la luz? Interesante ver todo esto, ¿no? Por supuesto. Considerarlo. Y vamos a elegir, aquí está ya, bueno, este es el no. mismo cuadro que hemos estado viendo, Boulevard de Capuchinas, Sí. y vamos a pedirle a Claudia que nos permita otro de los cuadros elegidos para seguir conversando sobre este pintor Claude Monet. ¿Cómo fue su vida? ¿Recuerdas algo de Claude Monet, Víctor? Pues fue una vida longeva, fue muy longevo. Sí. Siempre fue, como te digo, un pintor muy activo. Murió su mujer, su primer mujer, Camille, que primero fue su modelo y después se convirtió en su mujer. Camille muere y después él se reúne con otra mujer hasta su muerte. Sí. Y precisamente era obsesivo en cuanto a pintar la luz. Y entonces realmente hace varias series de cuadros. Por ejemplo, de la estación de San Lázaro, hace una serie de pinturas de varios cuadros de la misma estación a distintas horas del día. Lo mismo la fachada de la Catedral de Rouen. Sí. Y también pinta según le recibiera la luz en diferentes momentos del día. Y pinta varios cuadros, también hace estas series. Sí, y dices bien, es obsesivo muchas veces. Verdaderamente obsesivo. Hay un cuadro que a mí siempre me llamó la atención, me gustaba visitarlo cuando estuve en Radio Francia un tiempo, que está en el Museo d'Orsay y se llama Mujeres en el Río. Entonces, en este cuadro es interesante, lo pinta en 1866, me parece, y hay 3 mujeres jugando en el río, pero está la luz de tal manera fuerte que logra por momentos que sus vestidos sean en un blanco puro. Tú sabes lo difícil que es manejar el blanco puro en un lienzo, ¿eh? Claro. Entonces la luz impacta de tal manera el vestido de ellas blanco que, bueno, este cuadro es muy fácil buscarlo también en la internet, Mujeres en el Río se llama, y actualmente está en el Museo d'Orsay, o estaba seguramente, sí. Muy bien. Museo d'Orsay. Sí, es un cuadro muy interesante, tiene muchos. Recuerdo, él mismo hizo también Mujeres en el Jardín, también Mujeres en el Jardín, donde también aparecen unas mujeres con unos vestidos muy,
muy luminosos. Justamente. Y esa luminosidad efectivamente es la que llama la atención. A ese cuadro me refería, dije en el río, fue Sí, no, son lapsus, mujeres en el jardín, tienes Mujeres toda la en el razón ahora jardín. que lo dices. Sí. Vamos a ir al corte de las 9:30. Le recuerdo el teléfono, 3030-5350. Volvemos para seguir disfrutando de la pintura de Monet, aquí enfrente a una obra de arte con Víctor Guzmán. A las 9 con usted. Regresamos. Continuamos hoy con usted hablando de Claude Monet. Me encanta esta pintura, especialmente de Claude Monet, porque él privilegia, fíjese usted, la integración de la figura humana con el paisaje. Por ejemplo, en este cuadro, Mujeres en el Jardín, del cual hablábamos Víctor Guzmán y su servidora, pues están ellas tres alrededor de un árbol, correteándose una a otra, con esa blancura, con esa luz impresionante en sus vestidos, ¿no? Lamentablemente no tenemos este cuadro hoy seleccionado, pero usted lo puede encontrar en internet fácilmente. Y bueno, él integra al paisaje, es esa convivencia con la naturaleza lo que marca una constante en la obra de Claude Monet, ¿no, Víctor? Sí, efectivamente así es. Y en el cuadro que vamos a ver enseguida, que es el que estábamos pidiendo que nos hiciera el favor de mostrar, que se llama La Grenouillère, que era un balneario, un lugar de recreo de los parisinos en las riberas del Sena, que es un cuadro muy, muy, muy bello, muy interesante. Aquí lo tenemos ya. ¡Qué maravilla! Es un cuadro extraordinario por su luz, por el manejo de la luz también, como todos los demás. El impresionismo es eso, el manejo de la luz y del color, básicamente. Aquí podemos apreciar, yo diría que la luz temblante, si me lo permite el adjetivo Víctor, la luz temblante del agua que está ahí, con las canoas del agua, y la ves moverse, ¿no? Sí, efectivamente. Ese es el impacto que te causa el manejo de la luz ahí. Así es. Y este es un cuadro en donde describe un paraje muy solicitado, muy visitado por los parisinos, que iban a olvidarse un poco de la vida del ajetreo de la ciudad. Y era un lugar de moda, hay que decirlo. Era un lugar de moda, definitivamente. Como se ponen de moda ciertos lugares. Definitivamente. La Grenouillère era un lugar visitado por pintores, artistas bohemios, pero también con el público que iba incluso a bailar en las terrazas. Era el lugar de recreo del parisino de la clase media, sobre todo. Y vemos ahí ese pequeño islote redondo que le llamaban el Camembert. ¿Ah, sí? Sí, le llamaban el Camembert, y en donde están ahí toda una serie de personajes descansando, disfrutando. Haciendo día de campo. Haciendo día de campo, efectivamente. Del lado derecho se ve un restaurante, precisamente. La Grenouillère. De la Grenouillère, efectivamente. Porque, bueno, la Grenouille es una ranita, es una rana. Eso es. Entonces sería como el estanque de las ranas. Eso es. Por cierto que Guy de Maupassant tiene un cuento extraordinario que en alguna ocasión en la vertiente, quizá lo recuerden los amigos radioescuchas, en la vertiente que hicimos de mi cuento favorito con escritores, Ernesto Flores, nuestro gran amigo Ernesto Flores, que nos dejó tanta herencia literaria como maestro. Bueno, su cuento favorito era de Guy de Maupassant y hablaba de un jovencito que se enamora de una prostituta y que en este paseo y finalmente se desilusiona, se decepciona y finalmente se suicida, se quita la vida. Era el cuento favorito de Ernesto Flores. Efectivamente. Guy de Maupassant, que por supuesto, bueno, aquí tenemos esos escenarios. Ahí está un acercamiento y vemos precisamente la manera tan extraordinaria de cómo entendió la luz y el color Monet y estos reflejos en el agua, que me recordaría también a Debussy en música. Sí. Reflejos en el agua. Y bueno, y hablando de Guy de Maupassant, también no solamente inspiró Guy de Maupassant a los pintores impresionistas, inspiró también a Jean Renoir, el hijo de Augusto Renoir, para hacer una película de un cuento, sobre un cuento que se llama Un día de campo. Y Jean Renoir hace una película que se llama exactamente igual, Un día de campo. Pero bueno, ¿Y transcurre aquí mismo, en este mismo sitio? Sí, también, en estos lugares aledaños al París, en estas riberas del Sena. Efectivamente, es una película muy interesante. Fíjate,
A propósito de ese manejo de luz impresionante, bueno, estábamos viendo en la pantalla cómo toda la primera parte, el primer plano, se ve la humedad, se siente húmedo el momento. Supuesto. Y al fondo, si podemos volver a ver el cuadro, Claudia, por favor, al fondo ves la iluminación, la luz que te da el calor, la fuerza allá al otro lado de la orilla. Al otro lado de la Fíjate orilla, cómo efectivamente. ya son sensaciones físicas que te provoca el cuadro. Sí, exactamente, y eso creo que es una de las características del impresionismo. Sí. El darnos cuenta, el que nos transmite la atmósfera, definitivamente. Sí, qué frescura en esta Así primera es. parte, cómo se antoja estar ahí, no sé, tomándote una cerveza o una copa de vino. Una copa de vino, con toda una seguridad. copa de vino rica ahí en este lugar, ¿no? Claro. Bueno, ¿y usted qué dice, amigo del auditorio? 30-30-53-50. Me dice Tania que hoy la han dejado un poco sola en los teléfonos, ¿eh? ¿Será que está usted disfrutando de la imagen en la pantalla? Y bueno, dejándose impactar con esta obra de Claude Monet, que hoy es nuestro invitado especial de nuestro programa. Claude Monet, este pintor impresionista, y con la valiosa presencia de Víctor Guzmán hoy con nosotros. ¿Cómo te fue en tu curso, Víctor? Tengo entendido que ya terminó tu curso. Sí, terminó ya hace algunos días y estamos por iniciar otros, uno nuevo, efectivamente. Sí, entonces estamos por iniciar uno en el Museo Raúl Anguiano, de arte contemporáneo, arte moderno de México número 2, o sea, el segundo curso, en donde vemos desde el muralismo, vemos a los tres grandes pintores del muralismo, Rivera, Orozco y Siqueiros, y luego vemos el nacimiento de la Escuela Mexicana de Pintura, que surge justamente también simultáneamente con el muralismo, con pintores tan connotados como Frida Kahlo, María Izquierdo, Manuel Rodríguez Lozano, Abraham Ángel, Antonio Ruiz el Corzo, etcétera, toda una serie de pintores de la Escuela Mexicana de Pintura, y de ahí pasar a revisar a dos pintores que estuvieron en México y que influyeron de manera muy importante para el surrealismo en México, que fueron Leonora Carrington y Wolfgang Pahlen, prácticamente desconocido, pero es muy interesante. Y Pahlen fue quien organizó una exposición surrealista internacional en México, entonces junto con otros pintores más, entonces muy interesante. Entonces también vemos el surrealismo, para concluir con la aparición también de la generación de la ruptura, eso ya hacia 1960 efectivamente. Qué bien. Y con eso cerramos el curso. Bueno, en el Museo de la Ciudad, el Museo de Arte Raúl Anguiano. Perdón, ¿ahí será? No en el Museo de la Ciudad, el Museo de Arte Raúl Anguiano. Museo de Arte Raúl Anguiano, sí, perdón. ¿En qué fechas, Víctor, ya nos estás dando la información? Con todo gusto, completa. Pues se las doy completa. Empezaríamos el día 2 de septiembre, el miércoles 2 de septiembre. Muy bien. De 6 a 8 de la tarde, de la noche. Bueno, ahí está para que usted se vaya pidiendo información, hay tiempo para que usted planee sus actividades. Y bueno, estar frente a la pintura es una delicia, ya no digamos intentar pintar por el gusto de tomar la paleta y es el pincel frente al lienzo. ¿Tú pintas también, verdad? Sí, cómo no, sí, por supuesto. Bueno, pues ahí está. Placer. Estamos esta mañana hablando de Boulevard de Capuchin, de la Grenouillère, de el puente de Argenteuil, que sería interesante pedirle a Claudia que nos permita ahora un cuadro más para con estos 3 cuadros formarnos una idea más completa de ese manejo de la pincelada tan libre, de esa captura de la luz. De la luz, sobre todo. Y no es una luz fija, es una luz que fluye en el cuadro. Sí, claro. Que nos permite verlo en movimiento, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, vamos a pedirle a Claudia que nos permita entonces otro más de los cuadros que tenemos listo. Mira qué belleza. Es uno de los cuadros, los seleccioné justamente por eso, ni más ni menos por el manejo de la luz. ¿Sí? Y por el manejo de la luz en el reflejo del agua. El agua se convirtió también en uno de los elementos favoritos de los pintores impresionistas, porque allí, en los reflejos del agua, es donde captaban precisamente todo este fenómeno lumínico extraordinario. Sí. Y aquí lo estamos viendo con toda realidad. ¿Qué le parece? Puente de Argenteuil. Lo describimos para los amigos de la radio. Muy bien, sí. Aparece al fondo, hasta el fondo, a la otra orilla de este río, una casa de 2 pisos habitacional. Viene luego el puente del lado derecho con sus pilares fuertes.
de piedra, digámoslo así, y en un primer plano una barquilla que está bailando sobre el río en calma. Efectivamente, hay unas barcas que están ancladas en la orilla y efectivamente oscilando conforme el movimiento calmo del río. Pero la luz es importantísima. Ahí vemos un detalle de esta casa que tú mencionabas hace un momento, en la parte hacia el fondo del cuadro. El denso arbolado a espaldas de la casa. Efectivamente, un arbolado muy denso. Que nos hace suponer que ahí hay frescor total. Sí, por Vienen supuesto. estos contrastes, ¿no? Claro, efectivamente. Y sí. Y luego ya el reflejo sobre el agua, se alcanza a ver ya este reflejo sobre el agua. Aquí vemos las pequeñas barcas. Qué manera de lograrlo, ¿no? Las embarcaciones, extraordinario. El reflejo del agua sobre el agua en el lado derecho es extraordinario. Bueno, estamos hablando del cuadro. El puente, ni más ni menos, el puente de Argenteuil. Ahí vemos el puente, ni más ni menos. Bueno, con sus pilotes. Ahí está y ojalá esté usted disfrutando de estas imágenes sin racionalizar demasiado, realmente dejándonos impresionar ahora nosotros por estos trabajos de plástica de Claude Monet. ¿Y qué nos dice a nosotros? A mí casi quisiera ir a habitar el cuadro y quedarme ahí un buen rato. Definitivamente, uno realmente parece ser que estuviera a través de una ventana presenciándoles el paisaje real. Corte y regresamos. El teléfono 3030-5350. A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, vamos a continuar. Nuestra compañerita Tania llega con algunas opiniones del público. ¿Cómo ha sentido el público, Tania? Buenos días. Hola, buenos días, Yolanda. Pues tenemos varias llamadas. La mayoría nos felicitan y bueno, algunas comentan. Como Antonio Uribe nos comenta que ayer murió un joven pintor cubano llamado Ulises González, para que supiéramos. Claro, gracias. Y luego Carlos Lisiaga nos dice que no puede ver el programa en televisión porque está una retransmisión. Adriana Castro felicita el programa. Juanita Esparza manda saludos a Yolanda y a Víctor y agradece todos los programas. Nora Patricia Larios quiere felicitar al programa, a Yolanda, al invitado, y nos cuenta que a ella le encanta el impresionismo. También Federico Velasco Ursúa felicitar a Yolanda y a Víctor y está muy interesante el programa. Muchas gracias. Fíjate que Ulises González, habrá que comentar, ¿conoces tú a este pintor cubano? Sin duda, claro. Víctor. ¿Quieres comentar algo de él? Qué lamentable, no, realmente me parece muy lamentable porque era un pintor joven, efectivamente, con una obra muy interesante, y sí, realmente me sorprendió también a mí la noticia el día de ayer de su fallecimiento, pero pues sí es una pérdida lamentable en la plástica de aquí, para la plástica jalisciense. Vámonos con este último cuadro que tenemos para ustedes y que Claudia me indica que todavía está ahí, listo para cerrar en este último cuarto de hora del programa, pues la participación de Víctor Guzmán hablándonos de Claude Monet en este programa. Y de manera muy especial, pues darle las gracias a nuestra compañera Tania Figueroa Castillo, que está con nosotros, ayudándonos, participando, recogiendo el pulso del programa a través del teléfono. Hoy es un programa más tranquilo, ¿no te parece, Víctor? Sí, efectivamente. Espero que más sereno, que tanta falta nos hace. Y Claudia, por favor, si eres tan amable, vamos con ese último cuadro que tenemos por ahí, maravilloso, en el cual aparecen los nenúfares, por supuesto, que no pueden faltar en la obra de un Claude Monet. Gracias, Tania. Bien, Víctor. Aquí tenemos efectivamente el cuadro de los nenúfares o las flores de loto que el propio Monet cultivó en el estanque de Giverny, allí en esa finca donde finalmente se recluyó y vivió hasta su muerte, y se obsesionó también con la pintura de los lotos o de los nenúfares, y este es uno de los muchos cuadros que hizo con este tema, que es muy, muy interesante porque realmente llama la atención esta pincelada también muy libre, muy casi abstracta. Hay que recordar que ya son dos cuadros que hizo hace los últimos años de su vida, y finalmente
Él empezó a perder la vista, tuvo cataratas, fue operado, pero realmente la operación no fue muy exitosa y finalmente prácticamente acabó por perder la vista. Entonces vemos cómo efectivamente la pintura se hace un poco más abstracta, justamente por eso, porque en realidad ya son unas pinceladas muy libres, muy sueltas, con las que él pinta estos lotos, estos nenúfares, pero no deja de haber un gran colorido, una luminosidad importantísima también. Entonces esto es lo que realmente vale la pena de estas obras, de este cuadro específicamente. Ahí tenemos el detalle, un poco más detallado, con estos manchones de color, estas manchas de color, contrastante, muy bello, unos púrpuras con unos verdes y los toques de amarillo de la flor de loto. Entonces realmente, más los verdes oscuros del agua, del estanque donde están los nenúfares, los lotos, me parece que es extraordinario también. Y como les digo, él hasta el último día de su vida estuvo pintando. Ya cuando definitivamente se dio cuenta de que ya había perdido la vista, definitivamente se dejó morir, ni más ni menos. Sí, definitivamente, cuando pierde por completo la vista. Pero aquí todavía no, aquí todavía hay una gran energía, todavía saca fuerzas de flaqueza y pinta estos cuadros extraordinarios. Sí, él va a morir en 1926. 26, exactamente. Ahí vemos otro acercamiento y vemos ese cromatismo tan brillante, tan luminoso de la obra. Mira nada más. Ahí están. Es con esos verdes muy intensos, un verde limón muy intenso, contrastando con los violetas y los lilas también de las flores. Bueno, estamos hablando de la obra de Claude Monet en esta última parte de nuestro programa Las 9 con usted, en donde pues hemos continuado con la vertiente frente a una obra de arte. También me gustaría que recordaras algunas de las exposiciones que actualmente todavía están en Guadalajara, Víctor, para que usted se sitúe en vivo y a todo color frente a una obra de arte. O bueno, siempre habrá exposiciones en el MUSA, claro, en el las MUSA, Artes, en el Instituto Cultural Cabañas, hay que recordarlo. En el MURA también, el Museo Raúl Anguiano también. Sí, en el Museo Regional, además hay muestras y colecciones permanentes que hay que conocer y que hay que disfrutar, ¿no? Colocarse frente a una obra de arte. ¿Qué te dice a ti una obra de arte? Que uno siempre tiende a encontrar una historia en el cuadro, claro, pero muchas veces no necesita usted la palabra, sino simplemente dejarse impactar por el color, por las texturas, por el tipo de pincelada. Exactamente. ¿No? Para dejarse tomar por el cuadro. Efectivamente. ¿No? Yo creo que un cuadro, una obra de arte, requiere esos receptores entregados, valga la redundancia, ¿no? Entréguese usted frente a un cuadro, a ver qué te dice el cuadro, qué te dice a ti personalmente, la experiencia, la vivencia de estar frente a un cuadro. Exactamente. Víctor, me gustaría que recordaras al público algunas de los talleres que vas a ofrecer próximamente. Y Tania nos entrega por aquí otra llamada. Gracias, Tania. Otra llamada más. Adelante, Víctor, con tus comentarios. No, bueno, realmente también recordarle al público que sí, efectivamente se abrirá un curso el día 2 de septiembre en el Museo de Arte Raúl Anguiano, en el MURA, que es un curso sobre arte mexicano, arte moderno de México, la segunda parte, en donde abarca desde el muralismo hasta la generación de la ruptura. Y habrá otro también que inicia también el mismo día por la mañana, de 10 de la mañana a 12 del día, en el Museo de la Ciudad, que es sobre arte contemporáneo. Este es sobre arte contemporáneo internacional, en donde se abarca desde el expresionismo abstracto y luego ver el neodadaísmo, el pop art, el minimalismo, el land art, etcétera, etcétera. Todos los movimientos que constituyeron las vanguardias de la segunda mitad del siglo XX. Entonces este es en el Museo de la Ciudad, este es por la mañana de 10 a 12 del día en el Museo de la Ciudad. Y el otro fue en el MURA, sería en el MURA.
Bueno, pues gracias Katia Aymar, que nos dice, yo verdaderamente amo a Claude Monet. Definitivamente. Disfruto mucho este programa, nos dice, me gusta muchísimo Monet, yo me puedo pasar horas contemplando sus cuadros en la pantalla del internet, nos dice, y Tania nos trae por aquí una más, muchas gracias por estar marcando, esta es de Carlos Farías. Dice, quiero invitar a Víctor a una actividad, nos dice Carlos Farías. A ver. Y te pide que te comuniques con él. Aquí nos da su teléfono, bien, que te gracias. paso a ti. Sí, cómo por no. supuesto, Carlos, para que lo invites directamente. Con todo gusto, Le va a dar gracias, mucho Carlos. gusto Sí. asistir, ¿no? Con todo gusto, por supuesto. Pues llegamos claro al que final sí. de nuestro programa. Víctor, ¿quieres agregar algo más antes de despedirnos? Pues no, nada más para concluir, una anécdota interesante. Cuando Claude Monet murió, tenía un gran amigo que era el ministro de Cultura, que era Clemenceau, en París, y le avisaron a Clemenceau que estaba muriendo. Giverny está a unos 80 kilómetros de París, tomó un coche y le decía al chofer que manejara lo más rápido posible para alcanzar a llegar a ver a su amigo con vida todavía, pero cuando llegó ya había fallecido. Uy. Y ya no fue posible ya verlo en vida, pero ya lo tenía tendido, cubierto con un velo negro. Uy. Y cuando llegó Clemenceau dijo, no, el negro no es para Monet. Y había una cortina floreada allí en uno de los salones, quitó la cortina y con esto lo cubrió. ¡Qué maravilla! Es una anécdota que me parece muy que es hermosa, muy interesante. Claro. Sí, muy hermosa. El color. El color, por supuesto. Para el color. Monet. Pues así llegamos al final de este programa. Bueno, nos quedan un par de minutos, ¿no, Claudia, para despedirnos? ¿Qué tiempo? Bien, nada más recordarle que mañana jueves tenemos cine, como es costumbre, los jueves de cine. Ayer, invitada por Pilar del Razo, muchas gracias Pili, nos hizo el favor de invitarnos a la función premier de prensa de la película Grace de Mónaco, la historia de Grace de Mónaco, de Grace Kelly, cuando se vuelve princesa de Mónaco, y ese dilema entre vivir su experiencia, su sueño perfecto entre comillas, como princesa de Mónaco, o bien regresar, invitada por Hitchcock, por cierto, a hacer la película Marnie, que finalmente ella toma la decisión. Y mañana comentaremos esta película, si le parece, y mucho más, con la presencia de nuestra gran amiga, colaboradora Anne-Marie Meyer, y bueno, pues todo lo que se presente mañana en Jueves de Cine. Si usted va hoy al cine, hágalo para que mañana nos comparta una película. ¿Le parece? Muchas gracias, Víctor Guzmán. Al contrario, Yolanda, muchas gracias. Un gran colaborador, Víctor, al público, muchas gracias, muy amable. Es una riqueza Yolanda. Conversar con Víctor siempre. Muchas gracias. Gracias a Víctor, muchas gracias a Barcha, Tania, Ángeles, Claudia, y por supuesto a cada uno de ustedes que le da sentido a nuestro trabajo cotidiano. Muchas gracias por habernos acompañado y le esperamos mañana jueves. Hasta entonces, muy buenos días. A las 9 con usted.